Bueno, él estudió arte publicitario, desarrolló un poco más sus estudios, hizo un máster en marketing relacional y digital. Sobre todo está aquí porque él es fundador, junto con su mujer, Maite, que quiero nombrarla porque Pablo siempre dice que es la otra pata de la empresa Bodybow. La empresa Bodybow, para los que no lo sepáis, está radicada aquí en Segovia, en el polígono de Ontoria, y es una empresa muy especial. A mí me parece una empresa muy especial. ¿Por qué? Pues porque lo que desarrolla son objetos o juguetes artesanales y al mismo tiempo ecológicos. A mí me resulta muy especial que estés aquí, por una razón. No dudaste en un momento, el primer día que te llamé, lo primero, y segundo, que me acerqué a tu empresa en colaborar con el museo. La colaboración empezó, fruto de esta exposición que tenemos ahora, que es Esteban Vicente Construcciones y Toys, junto con Granel. La colaboración empezó porque te sugerí el hacer un objeto, un juguete basado en una obra de Esteban Vicente, en un toy de Esteban Vicente. Sé que costó, pero lo hicisteis, no, hombre. O lo hicisteis, y os basasteis en los equilibrios de uno de los toys de Esteban Vicente que se está vendiendo en el museo junto con otros de los productos que estáis haciendo. Pero la colaboración fue más allá y nos donasteis material para hacer uno de los talleres que hemos hecho acorde a esta exposición, que era Juguetes en Construcción, que eran talleres para familia. Y finalmente, pues te propuse hacer una conferencia y nuevamente me dijiste que sí. Entonces, para mí es todo agradecimiento. Con vosotros, porque, es un lujo. La verdad es que sin el apoyo de la sociedad civil y las empresas de Segovia y las empresas a las que acudimos, pues sois la sociedad civil, pues el museo no podría continuar su actividad. Entonces, valga esta presentación para darte las gracias. A vosotros. A ti, a tu empresa, a tu mujer que está detrás. Y pues no tengo más que decir que te cedo la palabra, que esta va a ser una conferencia o una charla muy original, por esto esta escenografía. Creo que no va a dejar indiferente a nadie y ya te cedo la palabra. Venga, estupendo. A ver si cubrimos las expectativas un poco. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Y vamos a hablar poco de Bodybow. Sí, os contaré alguna cosa, al final haremos alguna relación, pero vamos a hablar de un concepto que es el que os planteábamos en el título de la presentación, que es aprender jugando. En el fondo, Bodybow nace un poco como con una vocación de entender los juguetes de otra manera, recuperar materiales tradicionales del juguete de madera y demás, hacer un juguete ecológico y hacer un juguete distinto. O sea, no estamos haciendo juguete tradicional, estamos haciendo un planteamiento completamente nuevo. Lo que voy a empezar es pidiéndoos un favor, y es, como de lo que vamos a hablar es de aprender jugando, lo que nos vamos a plantear es un reto, lo que os voy a plantear es un reto. Os voy a pedir un favor, os lo voy a pagar, os voy a regalar un lápiz a cada uno que me hagáis el favor, pero lo que sí me gustaría es que apuntéis en un post-it algo que os parezca muy difícil explicarle a un niño. Uno de esos porqués que un niño te acorrala y de pronto dice ¿y por qué? ¿Y por qué? O algo, un tema delicado. De esos que de pronto un niño te pregunta, el clásico es ¿y los niños? Bueno, pues lo que sea, lo que se os ocurra, el amor, un color, lo que os apetezca. Pero me gustaría que me pongáis un concepto en un post-it y luego al final jugamos, que se trata de jugar un poco, jugamos con eso. Os voy a pasar post-its y lápices. Y si me ayudáis... A ver, un montón. Sí, yo creo que... ¡Ay, fenomenal! Pues un lote de post-its por aquí, otro por allí, si los vais pasando. Y luego al final cogemos el que nos apetezca a todos y vemos cómo lo desmontamos o cómo demonios le explicamos eso a un niño, lo convertimos, no necesariamente en un juguete. De lo que vamos a hablar es en el fondo de lo que vamos a hablar es de los juguetes, del juego como herramienta formativa y como una utilidad para ir un poco más allá de una lección o de un texto formativo. Y queremos
Me gustaría transmitir que en el juego, o sea, de lo que va a tratar todo esto es de dos conceptos muy sencillos, que el juego va mucho más allá para aprender que la formación más tradicional o como la tenemos entendida. No es prescindible una cosa de la otra, pero va mucho más allá y me gustaría intentar convenceros de eso. Y luego el ver cómo se resuelve eso, o sea, cómo lo aterrizamos y lo convertimos en una realidad o lo convertimos en algo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el lío. Lo que os estaba diciendo, ¿por qué se aprende mejor jugando? Y además es bastante radical la postura, ¿eh? No es por qué se aprende jugando, sino por qué se aprende mejor. Mejor que con las técnicas tradicionales o como mínimo como complemento de las técnicas tradicionales. Eso es la cabeza de un bebé recién nacido, ¿no? Es como una olla vacía en la que empiezan a llegar cosas. El bebé no deja de ser un montón de sensores con unos mecanismos dentro que están por llenar y que va recibiendo información, va recibiendo, pues tiene sensores a la luz, tiene sensores auditivos, tiene sensores, bueno, tiene los 5 sentidos y extendidos en miles de sensores que se traducen en miles de impulsos eléctricos en las neuronas. Voy a hacerlo un poco más fácil. Mamá abre las ventanas todas las mañanas, a la misma hora y la misma ventana, y va entrando la misma luz. El niño recibe en una serie de neuronas impulsos eléctricos de distinta intensidad que le transmiten esa emoción y la va acumulando día tras día. Y día tras día pasa y hay una frecuencia de tiempo en el medio. Es decir, se va acumulando información. Y esto pasa todos los días. Si de pronto un día la ventana se abriese y se cerrase 4 veces, el niño se llevaría una sorpresa. Y todo va un poco de esto, de que empiezas a asimilar cosas y a gestionar esos impulsos que varían, y empiezas a entender lo que es habitual, lo que no es habitual, empiezas a sentir emociones, relacionas calidez con unas cosas y con otras no, y empieza a pasar todo eso. Entonces, empezamos a meter ingredientes en la olla. Se va cociendo poco a poco y vamos teniendo sabor. Pero esto es muy importante porque si veis lo que hay en la olla, no son patatas. Son patatas, zanahorias, lentejas, chorizo, carne. Es decir, hay un montón de cosas que están interactuando entre sí. Es decir, ¿se están cociendo las patatas? Sí, pero la patata se está contagiando del sabor del chorizo, se está contagiando del sabor de las lentejas también tal. Eso es lo que pasa en nuestra cabeza. Nuestra cabeza no es una cabeza, es un sitio en el que entran muchas, es una cabeza, pero sí, es una cabeza, pero entran muchas cosas y esas cosas se van mezclando, van interactuando entre sí, se cuecen todas juntas, no funcionan los impulsos de forma distinta, sino que se entremezclan diferentes áreas del cerebro, ahora hablaremos de eso, y se van conectando. Entonces, si cocemos solo patatas, tendremos una patata cocida, más bien aburrida, pero esa patata va a estar contagiada de muchas cosas. Todo este rollo, ahora vais a entender un poco a dónde voy, porque lo que al final vamos a intentar entender o transmitiros es que esa olla lo que hace es que si llegamos a todos los ingredientes, lo que vamos a obtener es mucho más rico que si solo llegamos a la patata. Quedaros con esa idea, ¿vale? Bueno, esto lo hablábamos antes. Básicamente lo que tenemos son neuronas, las neuronas sueltan impulsos eléctricos con una frecuencia, con una intensidad, se lo mandan a otras neuronas y se conectan con unas sí, con otras no, y se crea una red neuronal enorme que va creciendo, pero que desde el principio ya tenemos una red enorme. Entonces vamos recibiendo impulsos y vamos gestionándolo. De primeras, un niño, cuando empieza a mover los brazos, está lanzando órdenes descontroladas y con la misma repetición que pasa lo de la ventana, pues empieza a darse cuenta y dice, anda, si esta orden acaba haciendo esto, y entonces empieza a mirarse las manos, se las muerde, las identifica los objetos comiéndoselos con un sentido con el que en principio las formas las está identificando mordiendo el objeto, no necesariamente viéndolo y tocándolo, y empiezan a pasar un montón de cosas de estas, ¿no? Vale. Y aquí pegamos un pequeño salto y hablamos del conectoma. El conectoma probablemente es el proyecto de los grandes proyectos de la humanidad en este momento a nivel mundial, que es intentar hacer un mapa de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es
O sea, a nivel neuronal es tan tremendo que el único conectoma que se ha llegado a hacer un mapa es el de un gusano, y se tardaron un montón de años y un montón de gente trabajando en eso. Es decir, la red de conexiones neuronal es tremenda, pero lo que es más importante, y ahí lo vemos más o menos claro, este es un experimento que se hizo con 109 personas, lo que es más interesante es que las partes del cerebro tienen funciones especializadas, pero están conectadas, se conectan entre sí, ¿vale? Al final hay interrelación entre las diferentes partes del cerebro y hay una parte que se está ocupando de gestiones más mecánicas, pero tiene conexiones con otras partes y esas conexiones se pueden fomentar o no. Y el trabajar sobre eso es un poco de lo que queremos tratar. O sea, la idea es, tenemos muchas partes, el cerebro tiene zonas especializadas, pero hay interrelación. De hecho, hay neuronas, que antes veíamos, que se dedican solo a conectar zonas del cerebro con otras, ¿no? Y eso es un poco la clave de lo que quiero comentaros. Howard Gardner es premio Príncipe de Asturias y tiene una hipótesis que a mí me parece súper interesante sobre las inteligencias múltiples. Es decir, que la idea de entender nuestras cabezas como un ordenador se cae para convertirse en realidad en una empresa. Nuestras cabezas son un montón de ordenadores conectados en red, que cada uno puede tener una especialidad o no, pero que de hecho puede haber alguno de ellos cuya especialidad es poner en contacto a otros, ¿no? Es decir, volvemos un poco a lo mismo de antes. Un montón de elementos independientes que se interrelacionan y que algunos son muy especializados y otros están menos especializados, pero que trabajan en común. Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples básicamente lo que dice es que alguien no es listo o tonto, sino que las habilidades se catalogan en una serie de ellas y tú puedes, bueno, pues uno de tus ordenadores de la planta cuarta que está dedicado a contabilidad es muy bueno, pero el que está dedicado a relaciones humanas es muy malo y genera una persona pues que es muy buena para unos temas pero menos para otro. No es una única cabeza, sino son muchas. Un poco vuelvo a lo que os comentaba antes. Todo este rollo, un poco para llegar a otro lugar absurdo. Una casa frente a Hendaya era la casa a la que yo iba cuando era pequeñito, de veraneo. Yo era un enano que tendría 2 o 3 años, íbamos a una casa en el norte y un año, cuando llevaba 2 o 3 años yendo, al entrar al portal, me llamó mucho la atención que identificaba perfectamente el olor de ese portal. Yo ese olor a humedad tan particular me traía... Ese año, de alguna manera, me di cuenta de que identificaba en ese olor el perro del vecino que iba a ver dentro de un rato, salir a ver los barcos por la noche, y me venía todo el veraneo de golpe en ese olor. O sea, yo de pronto olías eso y de una manera o de otra empezabas a enlazar ideas y te llegaba toda la experiencia de otros veranos, ¿no? Todo lo que te apetecía. Y ese olor me ha ido acompañando toda la vida y hoy está más rico que entonces, pero cargado de información. Es decir, un sentido inesperado, esto supongo que nos ha pasado a todos tenemos una canción que asociamos con un montón de cosas, ¿no? y que nos viene por el oído, pero nos trae recuerdos de otro tipo. Aquí lo que pasa es que hay un sentido que de forma inesperada te está asociando cosas y te está trayendo un montón de recuerdos, te está trayendo un montón de información muy rica, muy entrañable y sin cargas ni complejos, porque no estabas cuando tomabas ese olor estudiando, ni obligado, ni examinado, no tenías ningún tipo de reto, simplemente ocurría. Tú recibías esa información, la relacionabas con todo lo que te estaba pasando y todo lo que te estaba pasando estaba relacionado no solo con el olor, sino también con el sabor de lo que comías, con el tacto, con la vista, con el oído, con todos los sentidos y con un montón de emociones que vienen de la mano de eso. Ahí metemos las reglas mnemotécnicas. O sea, todos hemos hecho, o hacemos, me imagino, reglas mnemotécnicas para recordar algo, ¿no? Pues tengo que acordarme del 92, pues es el año de la Olimpiada, y entonces, pues 92, la Olimpiada, asocio con la Olimpiada. Bueno, lo que estamos intentando es generar más conexiones para que no se nos olvide, para que no nos falle una de las conexiones eléctricas, que es la más evidente, pues intentar, bueno, uno de los almacenamientos que tenemos en la cabeza para llegar a él por otros caminos, ¿no? Lo que intentamos es tener como varias rutas
a ese camino. De hecho, era el arte de la memoria, pero que en realidad a nosotros nos gusta pensar que es todo lo contrario. O sea, la memoria no deja de ser un almacenamiento. Bueno, no sería cierto, pero la memoria no deja de ser un almacenamiento más brusco, si me dejáis decirlo, más memorizo, almaceno y lo tengo almacenado y tengo este libro aquí, lo cojo, lo recojo esa información y la recupero. Y en el fondo aquí de lo que se trata es de que en lugar de que sea solo memoria, sino que tengas, o es solo memoria, pero con muchos accesos, con muchas maneras de llegar a eso que tienes almacenado, básicamente. Perdonadme, se me ha ocurrido cogerme un catarro antes de la charla. Bueno, a las neuronas que conectan el cerebro, que es un poco lo que estamos comentando. Vale, al final, aquí de lo que llevamos todo el rato hablando en el fondo es de que la acumulación de sentidos, de que la acumulación de información desde diferentes fuentes y entendiendo las fuentes no como proveedores de información, sino como nuestro propio yo, tiene un montón de recursos para recoger información y no los que parecen más evidentes. O sea, nuestra cultura está acostumbrada a aprender fundamentalmente por el oído y la vista. Y hay tres más, como mínimo, más la combinación de todos ellos. O sea, al final cuando ponemos ahí que 5 es mucho más que 5 es porque es totalmente exponencial. O sea, al final cuando os voy a poner un ejemplo de un producto nuestro, para hacer un poco de publicidad. Cuando hablamos cuando intentas contar el arco de medio punto, si yo te cuento con narrativa el arco de medio punto, vamos a suponer que sois un niño, o sea, evidentemente todos sabéis lo que es el arco de medio punto, pero poneros cuando no lo sabíais. Si alguien os intenta explicar el arco de medio punto, lo tiene complicado. Cuando lo dibuja, es mucho más fácil, de pronto lo empezamos a entender. Si tú tienes la ocasión de tocar el arco de medio punto, de colocar la piedra angular, de entender las fuerzas, de palparlo, lo que está pasando es que lo estás recibiendo por el tacto. Estás teniendo una percepción tridimensional con la vista, con el tacto, con el oído y es totalmente exponencial. O sea, no es solo que sumes 1 más 1, sino que de pronto se vuelve todo como... Antes hablábamos, para explicar este ejemplo, que cuando... esa situación que te pasa al cabo de un montón de tiempo que dices, demonios, ahora entiendo aquello. ¿No? Aquello que te explicó alguien o que estudiaste en un determinado momento y de pronto estás pensando en algo completamente distinto, con la cabeza completamente relajada y lo encajas, porque hay una asociación distinta en el cerebro. Ya no solo los sentidos, que es esto, sino que además hay asociaciones distintas. Si me lío un poco, y por cierto, interrumpirme cuando queráis y preguntarme lo que queráis cuando queráis, porque además estamos, como decía Ana, en familia, o sea que lo que os apetezca. Esto no es un ataque a la memoria es fundamental, pero es verdad que o sea, y tampoco estoy diciendo nada nuevo, cuando tú llegas a algo vía razonamiento o cuando tu comprensión de algo es más completa, la memoria casi pasa a un segundo lugar. O sea, no es que no la necesites, funciona muy bien y tiene una función muy relevante, pero no son los ríos de España de carrerilla, no es con 100 cañones por banda, que en el fondo no hay mayor comprensión que lo tengo almacenado, sé dónde lo tengo almacenado, lo puedo sacar y lo puedo exponer, pero no hay ningún tipo de... Bueno, a mí con 100 cañones por banda me lleva a la clase en que lo aprendí, a lo duro o no duro que era mi profesor. O sea, de pronto yo sí he hecho mis conexiones por otro lado, pero en sí tampoco tiene mucho más allá. Ojo que no es, insisto, no estoy cuestionando la memoria, sino que lo que estoy queriendo es plantear que es más rico completar eso con más cosas o llegar a esa memoria de otras maneras. Hay un producto muy interesante. Bueno, un producto es algo que se suele hacer la gente, que son las cajas sensoriales para los niños y lo que llaman los minimundos. Son cajas en las que meten, pues por ejemplo, lentejas, un rastrillito, una serie de juguetes, una serie de elementos en los que montar un mundo, pero en el que también haya sonidos distintos, incluso sabores distintos, y que esa relación con ese mundo que te estás montando trabaje con todos los sentidos posibles, ¿no? Bueno,
Todo este rollo también se resume de esta manera, es decir, muchas veces el camino más evidente y el camino al que estamos más acostumbrados, que es el camino central y el camino directo, está saturado de información o está aburrido de trabajar, y si encontramos vías alternativas para llegar a las cosas, siempre va a ser mucho más rico y mucho más fácil que logremos nuestro objetivo. Pero no solo que lleguemos mejor a esa información, sino que esa información estará más enriquecida, mucho más enriquecida. Bueno. La diferencia entre aprendizaje activo o pasivo es la diferencia entre ser el protagonista o ser un observador. El aprendizaje activo no deja de ser... El aprendizaje pasivo es el que estoy criticando desde el principio, ¿no? Es decir, un señor que tiene una información, trata de transmitírmela con oratoria o... Vamos a suponer que con oratoria, ¿no? Y yo estoy concentrado, observado, medido muchas veces, intentando recibir una información. Pero sobre todo es una única vía y además en algo tan abstracto como es el lenguaje. Es decir, estamos teniendo que hacer una traducción del lenguaje, tienes que hacer una interpretación y después asimilar cómo él se expresa. Bueno, ya sabéis de qué hablo, es complicado, o sea, no deja de ser complicado entender así. El aprendizaje activo, al final es, pues participar, es un poco de lo que estamos hablando, es interactuar, no aprendo lo que me cuentan, sino que lo voy a aprender con la práctica, con la experiencia, también con lo que me cuentan, pero es una parte de ese aprendizaje. Es decir, a ver, un ejemplo que no tuviera preparado porque no lo tenía, pero si yo paso de una narrativa... voy a pasar de diapositiva porque hay una explicación que me va a gustar. Bueno, jugamos o entrenamos... Es que os lo voy a explicar después con el pinball. Jugamos o entrenamos, al final lo que quiero decir es que esa falta de presión a la hora de recibir información, eso que os decía antes, cuando recibes ese olor en esa casa cuando eres pequeño y no tienes un reto ni un objetivo, libera un montón de cosas. Esto es como, con los ejemplos que usábamos, es como el cauce de agua de riego, ¿no? Cuando el agua va por el carril principal, que es lo que vamos a suponer el aprendizaje tradicional, es, oye, pues esta vía se ha hecho para el agua y viene por aquí, y el agua viene por ahí, es estupendo, pero realmente cuando penetra en la tierra es cuando se va por la periferia, ¿no? Y cuando se empieza a enriquecer y a mezclarse con los nutrientes, es cuando se empieza a mezclar con todo, y vuelve a ser un poco lo mismo. Vale, hay una... El señor Pellis es un neurocientífico que ha escrito un montón sobre aprendizaje y hacen un análisis de las primeras hipótesis que te planteas, es que dices, bueno, lo que hacemos cuando jugamos es practicar para cuando seamos mayores, ¿no? Las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con coches y son prácticas para ser mayor. Sí lo son, pero parece ser que no son tan útiles y se han hecho experimentos con gatos y el gato que no juega caza ratones igual que el gato que juega, ¿vale? En principio cazan ratones, según el experimento, exactamente igual. No hay una diferencia notable como para considerar que el juego les ha enseñado a cazar. El juego les ha hecho... En todo caso, perder el miedo, o sea, han jugado a cazar y por lo tanto han experimentado eso, han tomado un rol en esa situación de la caza, pero lo que es más importante es que han aprendido a relacionarse. Lo que sí se ha demostrado es que con el juego lo que haces es mejorar tu interrelación, ¿vale? No es que en realidad aprendas a conducir jugando. O sea, tú tomas un rol en el grupo y sobre todo si hay un grupo... tomas un rol y empiezas una interactuación y empiezas a tener una relación con los compañeros
o aunque no haya compañeros, que te va a permitir socialmente evolucionar. Y eso va a jugar un papel también en el lanzarte a hacer cosas, perder el miedo a hacer cosas, independientemente de que luego lo vayas a hacer mejor o peor. Entonces, lo que realmente practicamos y mejoramos es la interacción. Esto es un poco lo que os estaba diciendo. El juego parece iniciar cambios duraderos en zonas del cerebro utilizadas para pensar o procesar las interacciones sociales. Y esto sí está, estamos tratando de que sea más o menos documentado, pero esto sí está basado en una serie de experimentos. Os decía lo del pinball. O sea, la idea del pinball más o menos lo que hace es, si cuando juegas al pinball siempre lanzas la pelota con exactamente la misma fuerza, desde el mismo sitio desde luego, pero exactamente con la misma fuerza, hará siempre la misma trayectoria. Entonces recorrerá unas zonas del cerebro concretas, tocará unas zonas del cerebro concretas. A ti te hacen un planteamiento de un aprendizaje, tu modelo de aprendizaje. Venía pensando antes en el coche, cuando hacemos así, que es como enfocarnos en algo, pero es exactamente la misma expresión que hacemos para los caballos cuando están como bloqueada la vista de la izquierda y la derecha, ¿no? Es decir, al final al enfocarnos también lo que hacemos es perder los laterales. Recuperando un poco lo que estábamos hablando, si la pelota la lanzamos con diferentes potencias, lo que hacemos es que vaya por distintos sitios y toque distintos puntos y al final acabe llegando al mismo resultado al final, pero será más rica, habrá tocado más cosas. Por ejemplo, el aprendizaje pasivo es el que hace que la información pase siempre por la misma ruta. El aprendizaje activo lo que hace es, primero, en una situación de relajo en la que no tenemos tensión, en la que no tenemos un reto, no tenemos un peso, no tenemos una obligación, no tenemos un hacha encima que nos está midiendo, lo que hace es, con mucha más libertad, permitir que nuestra mente divague y fluya por más sitios. No son prescindibles el uno del otro. De hecho, Barbara Oakley, en su modelo de aprendizaje, lo llaman el modelo del pomodoro, que es el pomodoro es el temporizador de la cocina. O sea, lo que plantean es que no debemos de estar concentrados en algo más de 20 minutos y al cabo de 20 minutos deberíamos de estar pensando en otra cosa. No me quiero enrollar mucho más porque veo que me estoy dilatando y tampoco es el planteamiento, porque esto se va a resumir de una manera muy sencilla. Al jugar no hay errores, no hay ningún tipo de frustración y nuestra cabeza fluye libre. No estamos con el foco en tengo que lograr esto, sino que estamos disfrutando y dejando que participe lo que se nos ocurra. Participan todas las zonas del cerebro, no hay complejos. Cuando trabajamos, tienes una reunión de trabajo y alguien te plantea una tesis, los miedos, las críticas, todas vienen del mismo sitio. Cuando juegas no hay eso. No hay errores, no hay miedos, no hay nada. Con lo cual hay zonas inesperadas del cerebro que van a participar y aprendizajes que van a participar y que van a aportar de forma, como decía, inesperada y todo fluye. Los señores de Lego tienen una técnica de Lego Serious Play, es un programa de Lego para empresas, también para niños, pero para empresas, para enfrentarse a problemas de la compañía jugando. Y es un protocolo muy concreto en el que, como decíamos antes, como jugando no hay... no sé si soy yo que lo estoy rozando. Si yo me vengo, pues ya está, cambiamos de sitio. Así, perdón. Lego Serious Play es una herramienta o un modelo para solucionar problemas
de la complejidad que queramos, pero de una forma completamente inesperada. Es decir, imaginaros que hay que resolver un problema de recursos humanos en una empresa y lo que hacemos es ponernos a jugar con piezas. Y lo que hacemos es representar en piezas la solución o buscarla. ¿Qué está pasando? Lo primero es que estamos usando las manos. Cuando usas las manos, tu cabeza se libera de un montón de cosas y pierdes ese foco de poneros en la clásica situación de una reunión en la que alguien dice algo, tú te lo tienes que cuestionar porque quizá eso luego me va a traer consecuencias. Aquí eso desaparece. O sea, tú lo que vas es a construir y a representar interacciones y a jugar, porque el hecho de estar jugando te libera de un montón de tensiones y te va a permitir plantear soluciones que no te habrías ni siquiera atrevido a plantear en otra situación. Y ese es un poco el objetivo. Y a partir de ahí hay otro objetivo en Lego Serious Play muy importante, y es que todos participan y todos participan sin pesos y sin cargas y sin rangos, lo cual permite que surjan muchas cosas de donde no se esperaría. Luego, evidentemente, ya se verá de esas conclusiones cómo se lleva a cabo o cómo no se lleva a cabo. Pero ese es un poco el tema. Me parece muy interesante, o sea, me parece que está muy conectado con lo que estábamos hablando. Vale, esto es un poco una tontería, un complemento, un miedo, un error muy habitual sobre quién sabe de algo y quién no sabe de algo. Estos son Mercasillas, es un supuesto negocio de sillas y tenemos a tres protagonistas que son Felipe, Mario y Ana. Felipe es el vendedor de sillas. Felipe vende sillas de un montón de marcas, de un montón de fabricantes, de un montón de materiales. Y Felipe sabe un montón de sillas. Y en el círculo de amigos de Felipe, nadie sabe más de sillas que Felipe. O sea, Felipe es el crack de las sillas. Y evidentemente, si tú a Felipe le vas a visitar, él va a ser el... Tenía que cambiarme de zona. Va a ser el tipo que mejor te venda las sillas del mundo. Desde nuestra óptica, siendo un poco críticos, diremos, bueno, Felipe sabe muy bien vender sillas y como lleva muchos años en esto y ha tocado muchas sillas, sabe muchas sillas. Vale. Mario es el que construye las sillas. Mario es vamos a suponer que es el carpintero de un modelo de silla. Mario sabe un montón de cosas que Felipe no sabe de la silla. Mario sabe que si la pata encaja de determinada manera o con una cantidad de cola determinada, no se va a sujetar lo mismo que si la pata entra de otra manera o que si la fibra de la madera es de una dirección o de otra, se sujetará mejor. En realidad Mario es un especialista en otras cosas, no sabe más de sillas que Felipe, pero se conoce su silla, o sea, su silla la tiene absolutamente dominada. Y Ana es la diseñadora de sillas, Ana es la que se preocupa de la ergonomía. Ana, vamos a suponer que ha diseñado 4 o 5 sillas y está más relacionada también con el trabajo de Mario, porque la manera en la que se colocan las piezas le ha preocupado. No tiene la experiencia de hacerlo, pero sí el haber pensado cómo pasará eso. Y sobre todo ha pasado por una serie de cosas como la ergonomía de la silla y demás. Los tres están convencidos que saben de sillas más que nadie. Pero en realidad, me está matando lo de irme a aquel lado, no sé por qué. En realidad los que saben más de sillas son los tres. O sea, ahora veremos a ver si funciona un spot. No sé si soy capaz de lanzarlo. Bueno, si no os lo cuento, es muy sencillo. En el spot, y es un paralelismo con esto, llega un ciego a un semáforo, ¿no? y se pone a esperar para cruzar y llega otro señor y le toca con el hombro y entonces le pregunta, ¿va usted a cruzar? Sí. Los dos son ciegos. Entonces, cuando se ponen a cruzar, pues casi los matan, ¿no? Básicamente la película trata de esto. Y el eslogan era algo así como de... peor que no tener la información es creer que la tienes. O sea, al final, de lo que va esta diapositiva es que la información o lo que tú manejes, los aprendizajes que tú tengas, se hayan contaminado de todo lo que sea posible, se hayan mezclado
de las 1000 maneras posibles y no sean el doctor honoris causa, que puede tener esa especialidad, o sea, en absoluto es una crítica, pero ese conocimiento, digamos, de no, es que tengo esta formación, yo tengo... Pero esa fluidez, esa riqueza es la que de verdad va a hacer, si todo está mezclado, todo está abierto y lo hemos dejado esparramarse por la cabeza en lugar de ir en una sola dirección, va a ser mucho, mucho, mucho más rico. Cargarse de un montón de emociones y de un montón de sentidos. Bueno, pues todo esto, perdón, aunque parezca mentira, está conectado con los juguetes, o por lo menos pretendemos que esté conectado. Es bastante evidente que está, porque estamos hablando del juego. Yo espero que más o menos la idea que queremos contar de que cuando interactúas con las cosas, ocurren muchas más cosas de las que a priori estás pensando y estás aprendiendo muchas más cosas. Creo que ahora lo veremos, pero ya no me acuerdo si esa diapositiva está o no, pero seguro que está y me la estoy saltando. Pero hay una de las tesis, bueno, a lo mejor hasta he pasado por ella, que jugar en un niño, que jugar es incluso más importante que leer. Porque al final está dotando de muchas más cosas, está dotando además con una libertad de muchas más cosas a las cosas que está aprendiendo y que está recibiendo. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? A nosotros nos gusta pensar, lo de llamarlo el método Bodivow es una prepotencia, pero nos gusta pensar que es el método Bodivow. Y aquí se vuelve la cosa un poco más divertida. Hasta ahora ha sido la parte más aburrida, ahora a ver si nos divertimos un poco más. Lo primero que tenemos es el qué queremos transmitir. O sea, aquí sí que al final hay que aterrizar cosas. Cuando queremos transmitir algo, todo muy libre, todo se mezcla, todo tal, pero si yo lo que quiero es que aprenda a sumar, pues al final tengo que aterrizar esto de alguna manera, ¿no? Entonces, supongamos que detectar es, bueno, pues vamos a transmitir, sumar. En realidad es de 3 pasos, más que de 4. Uy, que lo tiro. En realidad es más de 3 pasos, porque detectar es... ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿De qué queremos hablar? ¿Queremos hablar de los agujeros negros? ¿Queremos hablar de la suma? ¿Queremos hablar de lo que sea? El primer paso es sintetizar eso a la mínima expresión, es decir, bueno, hay poco que decir, pero es decir, ¿cómo abstraigo? ¿Qué es lo mínimo que podemos contar de esto? ¿Qué es la esencia más básica de esto, ¿no? Vamos a hablar de varios ejemplos, algunos más divertidos y otros menos divertidos, pero, por ejemplo, el clásico que hablábamos antes. El niño me ha preguntado, luego veremos vuestros post-it, el niño me ha preguntado cómo nacen los niños. Un clásico. Bueno, pues lo hemos detectado. ¿Cuál es la síntesis? Pues bueno, la síntesis más absoluta de eso es que para que se engendre vida, en la mayoría de los casos se tienen que mezclar 2 elementos. Eso sería lo básico, que es la unión de 2 elementos para generar vida. Sería más o menos la esencia. Fundamental, y en el siguiente ejemplo vamos a trabajar mucho sobre filtrar. Todos tenemos un montón de prejuicios ideológicos, prejuicios morales. Si de lo que estamos tratando es de que el que aprende, y puede ser un niño o no, aprenda por sí mismo y se enriquezca por sí mismo, lo que hay que hacer es abstraerse de absolutamente todo y darle las herramientas para que parta, entre comillas, de sus criterios. Es decir, tenemos algo que contarle, que es cómo nacen los niños, pero intentemos quitarnos, pues, complejos con el sexo, con la religión, con la ideología, con lo que sea. Es decir, transmitamos la esencia. Eso no quiere decir que todo lo demás no vaya a tener importancia, sino que lo que estamos dando es un punto de partida sobre el que transmitir y en la medida de lo posible que lo sienta y que lo entienda como algo tranquilo y reposado, y luego él ya irá decidiendo o irá aprendiendo qué cargas le interesan o no. Pero la esencia, como ya lo hemos reducido a lo mínimo, le hemos quitado todos los problemas, luego nos quitamos nosotros nuestros problemas, que somos los transmisores, y ahora hay que aterrizarlo en algo. ¿Cómo aterrizamos? Bueno, pues este sería un clásico, pensar en una semilla, ¿no? Oye, pues vamos a plantar un tomate, y este es el mismo concepto que el niño, ¿no? Pues, y entonces
también además en ese ejercicio hay una interacción con cosas, hay un tocar, hay un plantar, hay un ver cómo crece y hay una libertad de pensamiento, que es al final de lo que estamos hablando, que no hay ningún tipo de cargas para llegar ahí. Aquí me voy a meter en un lío fantástico. Lo que os he pedido en los post-it, os lo voy a intentar yo meterme en un fregado, que es el más polémico, el más de actualidad, el más del momento, y el ver cómo demonios resolvemos esto con este método. Es decir, cogemos el conflicto catalán y un niño lo ha visto en la tele, un niño bastante pequeño, y nos pregunta que qué demonios es eso y que qué pasa. Aquí, como os he dicho, la segunda parte va a ser fundamental. Pero bueno, el tema ya lo tenemos. ¿Cuál es la síntesis del problema catalán? Bueno, como tratamos de que no haya nada más que algo muy esencial, es un tema de conjuntos, ¿no? Es un tema del clásico aprendizaje de conjuntos del cole, es decir, hay una serie de conjuntos de grupos que están englobados dentro de unos mismos sitios y hay diferencias que serán más o menos notables y eso es en lo que no queremos entrar porque estamos filtrando, pero están englobadas dentro de un conjunto, ¿no? Vale. Filtrar. No tenemos opinión política para transmitir esto. No nos parece bien ni mal lo que está pasando, no nos da igual si hay un señor en Bruselas o no, lo que queremos es que alguien entienda lo que está pasando, que a alguien le llegue y además en la medida de lo posible le llegue de la manera más relajada y menos dramática posible, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando que cuando se aprenda sea como de una manera muy libre para que todo participe, para que toda nuestra cabeza esté jugando y sintiendo cosas y entendiendo de una manera distinta. ¿Y cómo lo aterrizamos en algo tangible? Bueno, para nosotros esto es el conflicto de la sección de frutas y verduras. Al final nosotros tenemos que los tomates no tienen claro si son una fruta o una verdura. Nunca lo han sabido muy bien. Pero claro, en el súper los tenemos organizados de una determinada manera. Los tomates además consideran que no se les está tratando todo lo bien que a ellos les gustaría. O sea, ellos en el fondo quieren una posición porque se venden muchos tomates, pues porque hay muchos tomates, entonces los tomates están incómodos. Y los tomates quieren tener una sección propia de tomates porque hay muchos tipos de tomate y tal. Y el supermercado tiene un conflicto de espacios, de distribución, de rentabilidades y entonces, bueno, pues la cuestión es que en la cesta de la fruta, ¿qué hacemos con los tomates? ¿Los colocamos fuera o no los colocamos fuera? Es decir, he tenido la tentación de traer un frutero para representar esto y que en el fondo lo divertido cuando pensásemos en este asunto sería que un niño realmente diga, ven, vamos a verlo. Entonces vamos a poner unos tomates, vamos a poner unas lechugas, vamos a poner unos plátanos, vamos a poner un montón de cosas y ahora vamos a hablar de esto. Pues lo que pasa es que los tomates no terminan de saber si quieren estar aquí o no quieren estar aquí, pero el resto, pues parece que quieren que los tomates estén ahí. Entonces este es el debate, se acaba ahí. No hay una conclusión. En el fondo, en lo que queremos transmitir no hay una conclusión. Lo que está pasando es esto, lo que queremos que el personaje, que no necesariamente es un niño, la manera en la que queremos transmitir tiene que ser muy libre y tú lo que planteas es una situación. Y luego entra todo lo demás. Pero el punto de partida es muy limpio, o por lo menos la idea es que sea muy limpio. La idea es que tú partas de una situación en la que dices, vale, ya lo entiendo. O sea, un conjunto del conjunto de peras y el conjunto de frutas, y entonces las peras no están a gusto en el conjunto de frutas. Pues esto es más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? De intentar llevar cosas que pueden ser muy complicadas a muy sencillas bueno, pues para entenderlo y para aprenderlo de una manera también muy libre y muy sencilla y sobre la que construir un montón de cosas después. Ahora sí, ahora vamos a hablar un poco de nosotros. Muy poco, pero un poquito. Son dos ejemplos de lo mismo. No sé si, bueno, me imagino que algunos conocéis y otros no conocéis. En uno de los casos lo que hemos querido es explicar el ciclo de la vida. Quick
Es un árbol. Pero si os fijáis, es un árbol... creo que tengo un puntero láser, os lo puedo marcar. Es un árbol muy peculiar, es un árbol muy esencial, es un árbol a base de círculos. Lo que quería era básicamente, no quería venderos el producto, quería hacer la narrativa de cómo se lleva esto a un juguete. Síntesis, lo primero que hacemos es, si queremos contar la vida, ¿cómo la contamos? ¿Cuál es la esencia de la vida? Que hay una evolución, que hay un tránsito, que cambia. Entonces, con ese punto de partida decimos, tenemos que enseñar algo que evoluciona y cambia. Vale. Filtros. En este caso hay filtros también desde el punto de vista visual. No queremos cosas figurativas, no queremos ver florecillas, ni queremos ver escarabajos, ni queremos ver hojas. Lo que queremos es transmitir una idea más sencilla. Entonces, vamos a quitarnos todo eso y vamos a intentar llevarlo al color. Y al final lo que hacemos es intentar llegar a un elemento de círculos de colores en el que tú puedes construir el árbol en la estación del año que tú quieras y evolucionando como quieras, o hacer el que a ti te apetezca, porque al final son piezas magnéticas que vas cambiando de colores, pero te puede ayudar a entender cómo funciona la vida y también te puede ayudar a entender que tú puedes cambiar aquello si te apetece, ¿no? Que tú puedes representar aquello de otra manera. Es decir, te abre una vía, digamos, si me dejáis, más artística, más de jugar con los colores, pero nace como una intención de poder narrar el ciclo de la vida representando el otoño, el invierno, la primavera y el verano, con los colores que cambian, con la nieve, con que se caen las hojas, y todo es fundamentalmente a base de círculos de colores. Estoy agrupando, ese juego se llama Sumaus y seguramente es de lo más claro que transmite esta técnica. Lo que queremos es enseñar a sumar. Y aquí lo que hacemos es enseñar a sumar, pero enseñar a sumar con ratones. O sea, no te voy a hacer entender que 10 es igual a 1 en base 10. O sea, que el 1 representa a los 10 es súper abstracto. Pero si yo a un niño le digo 10 ratones naranjas son 1 verde. 10 ratones naranjas valen lo mismo que un ratón verde. La sensación es otra. Y además estoy tocando los ratones y estoy amontonando los ratones. Y tengo una tablilla en la que cuando se me acaba el hueco, cuando ya tengo 10 ratones naranjas y no me cabe otro, pero me hace falta poner otro, no, pero es que vale por 1 naranja. Lo hemos convertido en un juego. De pronto estoy aprendiendo el sistema decimal jugando con ratones y tocando cosas. Y luego lo podemos llevar a aprender la operación en sí, contando los ratones, y en realidad sirve para eso. Pero digamos que lo más importante es entender que de pronto juego con ratones y aprendo a sumar. Básicamente esta es la idea. La síntesis es agrupar. El filtro es que me quito todas las operaciones matemáticas, o casi, porque no puedo quitármelo todo, de base, y lo aterrizamos en acumular ratones. Pero acumular ratones de una manera que yo, con saber contar hasta 10, soy capaz de sumar, porque una vez que he hecho eso, que es un ábaco, lo que hago es contar piezas y tengo unidades, decenas y centenas. Ya ha llegado la hora. Si queréis. A ver, paso a por post-it. O pasármelos unos a otros. Vemos, si queréis, ahora cogemos uno, votamos, o... Dame los que quieras. Voy a ir pegándolos. Opa. Vuelvo. Voy a pegarlos. Y ahora los leemos. A ver. Por aquí veo, voy leyendo la muerte. Toma. Yo sé hacerlo solo. ¿Por qué no me dejas? La desigualdad social. Niño o niña, ¿por qué? La diversidad, gracias. La diversidad de gente y sus gustos. ¿Cómo se creó la galaxia? ¿Por qué crezco tanto? Toma. La muerte, se repite. La muerte, 3.
¿Comportamiento bueno o malo? Que no venga otra muerte, por Dios. ¿De dónde vienen los niños? ¿Dónde ha ido el abuelo que falleció? O sea que sí, la muerte. Bueno, pues venga, vamos a jugar a la muerte, ¿no? Uy, perdón. Perdón. ¿Hay alguno por ahí? Sí. Perdón. Y alguno más. Bueno, y he dicho que vamos a jugar a la muerte, pero podemos no... La Trinidad, papá y mamá. La Trinidad, papá y mamá. ¿Y qué es la injusticia? O sea, si lo llevamos democráticamente, que no hace falta, sería la muerte, pero ¿alguno más que os parezca muy atractivo o lo llevamos democráticamente para la muerte? No me digas más. La pobreza. La pobreza. O sea, vamos a ver, los voy a agrupar. Tenemos muertes por aquí. Todo un tema, ¿eh? Tenemos la pobreza, yo creo que de injusticia teníamos alguno más. La diversidad de gente lo voy a acercar a la injusticia. Niño, niña, me voy a encajar con de dónde vienen los niños, por qué se creó la galaxia, vamos a situar por aquí. Desigualdad social estaría más cerca de la pobreza. ¿Por qué no se caen los habitantes del Polo Sur? Este no lo había leído. ¿Por qué se muere el gato o mamá? O sea, tenemos más muerte. Comportamiento bueno o malo, que es la injusticia. ¿Muerte? Venga, pues muerte. La síntesis. Esto es colaborativo, yo ya no voy a seguir hablando, o sea, ya podéis empezar a participar. No, vamos a ver, ¿cuál sería la síntesis? O sea, no sé, yo tiendo a pensar que tenéis que participar alguno. Algo empieza y se acaba. Algo que tiene un recorrido. No os estoy animando a nada, tengo más lápices. ¿Cómo sintetizamos la muerte en lo más esencial de qué es la muerte? No es la muerte de un ser humano, es la muerte en general, es la muerte de una planta, o sea, estamos hablando de la muerte, la desaparición de la vida. Algo que tenía vida. Ajá. Algo que desaparece, algo que se acaba, algo que tiene un fin. El tiempo es, o sea, el tiempo formaría parte de, o sea, hay un periodo antes de ese fin. Esto no está preparado, ¿eh? O sea que... O sí. O sea, si hablamos de la muerte, o sea, no es el esperado, o sí. O sea, la vida de una planta, más o menos, bueno, o no, no lo sé. Puede ser esperado o no, vale. De acuerdo. O sea, tú estás viendo el sentimiento dramático, es decir, se me queda corto el tiempo, sea el que sea, se me queda corto. La muerte, o sea, el tiempo, la muerte como disgusto, ¿vale? Yo esa es de las que creo que habrá que filtrar para explicar la muerte sin drama. Deberíamos de verla como algo normal. La muerte como, entiendo, ¿eh? O sea, en el método, no digo que lo sea, digo que en el proceso este deberíamos decir, vale, algo que tiene un periodo, que es el tiempo, y ese periodo tiene un principio y tiene un final, que en el fondo es la vida y el final. No sé si en la síntesis con eso más o menos tenemos. Vale, o sea, es la diferencia, vale, clave. O sea, tiene que haber vida para que haya muerte, ¿no? No es simplemente algo que dura un tiempo, sino que es algo que tiene una vida, que tiene un proceso interior. Vale. Es un ciclo. Algo que empieza y se acaba. Tenemos algo que empieza y se acaba durante un tiempo y que hay vida. O sea, no es algo que empieza y se acaba... digamos, no es una piedra que empieza y se acaba, es algo que tiene vida. Vale, vamos a pensar que con eso somos capaces de representar algo. Vamos a los filtros.
un poco atacando lo que me decías, quizás es clave con la muerte. Yo por lo menos percibo que el primer filtro es verla sin drama, sin miedo, sin implicaciones emocionales, las que sean. O sea, aunque luego las haya, pero como nuestro objetivo como emisores aquí es transmitir algo y transmitirlo con la libertad suficiente como para que se articule, pues bueno, sí parece que el dramatismo hay que quitarlo. Aquí no parece que tengamos connotaciones políticas. Podríamos tener connotaciones religiosas, podríamos tener, pero en el fondo lo que pretendemos es transmitir algo muy, muy esencial sobre lo que luego se construirá todo lo demás, ¿no? ¿Algún filtro que echéis de menos? El aprendizaje. Vale, a mí probablemente me llega al mismo sitio, que es que, o sea, quizás hay un dolor ahí, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Vale, o sea, en realidad estoy de acuerdo. O sea, hay que quitarse lo negativo y hay que quitarse lo positivo. O sea, a la hora de explicar esto de una manera muy esencial y de manera muy que no es científica, sino que lo que queremos es transmitir una idea, nos vamos a filtrar todo lo bueno y todo lo malo. Vamos a quitarnos un poco las emociones que tenemos nosotros hacia la muerte. Vale, y ahora como demonios aterrizamos esto. Y aquí sí que va a ser a que soltemos cosas, ¿eh? Sí. ¿Vale? Tal cual, sí. Me parece una aportación, o sea... Yo creo que es una aportación súper interesante, complementaria a la que hacías tú antes, que es que hay vida y que esa vida tiene un cambio, o sea, es un proceso de cambio. Tú lo llamabas antes un ciclo, o sea, es algo que cambia. O sea, lo que tenemos es lo que vamos a intentar transmitir, lo que vamos a intentar es buscar o tangibilizar en algo que cambia sin ninguna otra carga, más allá que lo que tenemos que explicar es algo que de no tener vida pasa a tener vida, nace. En realidad estamos hablando de la muerte, el nacimiento aquí nos complementa, o sea, en realidad todo el nacimiento no nos está haciendo falta, o sea, lo que tenemos es que coger esa vida cambiante que se acaba. Sí, que es el gran cambio, ¿no? O sea, todos son cambios, pero hay un último cambio porque ya no hay más cambios después, ya no hay más vida, por lo menos. Hay más cambios, pero no hay más vida. Y otra cosa es la certeza. O sea, sabemos que todo ser vivo Muere. Yo creo que esto también es importante. Sí. Es algo que va a pasar, inevitablemente. No sabemos cuándo, pero hay una certeza. En el modelo este que... Sí, sí. Sí. Al final nos lo estamos pasando bien, ¿eh? O sea, vale, nos encontramos con que en realidad la evolución no es la muerte, pero es relevante que algo que ha evolucionado con vida, el último cambio que tiene es que desaparece y en el momento de ver cómo... Yo ya estoy pensando en cómo lo representamos. ¿Cómo lo representamos? Sí. ¿Con una? Vale, pues una pompa de jabón es muy interesante porque una pompa de jabón, o sea, tiene una evolución, o sea, la pompa de jabón pasa de no ser a ser, que eso era el nacimiento, pero bueno, estaríamos casi hablando de la vida y la muerte, pero vamos a hablar solo de la muerte, o sea, como la pompa de jabón inevitablemente va a estallar en algún momento
y durante su existencia, durante su periodo de tiempo, sufre alteraciones y modificaciones. Bueno, a mí una pompa de jabón me gusta. Creo que si hablásemos de un niño y le vamos a explicar la muerte, hacer un paralelismo con una pompa de jabón es bonito. ¿Qué más? Ah, vale, fenomenal. Una planta sí, lo que pasa es que una planta, claro, la muerte de una planta en sí es la muerte. O sea, desde luego encaja, pero no es una abstracción sobre la muerte. Lo explica perfectamente, es decir, oye, yo creo que es perfecto para explicar a un niño, sobre todo si estamos hablando de la muerte de un humano, trasladarlo a la planta nos facilita el camino, ¿no? Estamos hablando de dos muertes reales. A ver si me explico. Lo que estoy queriendo decir es que el caso de la pompa de jabón es una abstracción de la vida y la muerte, en este caso es una muerte real. Lo que pasa es que estamos haciendo una muerte, en vez de para contar la muerte del abuelo, que era una de las que había ahí, lo transmitimos con una planta, me parece una manera magnífica de contarlo. Si lo queremos abstraer más o queremos crear el juego de explicar la muerte. Y queremos que sea un juego. ¿Vale? Y que a lo mejor contar que hay vida y deja de haberla, pues te parece menos relevante. Bueno. Volver a nacer, ¿no? Te atacan con un micro. Decías un castillo de arena que yo creo que bueno, o sea, en general cumple muchas de las cosas. O sea, yo creo que lo que desde luego creo que ayudaría muy bien a que un niño que está construyendo un castillo de arena y le estemos explicando, sobre todo un castillo de arena al que le dan las olas, ¿no? Yo lo estoy viendo así. Y las olas le transforman la vida, el paso de la vida, que son las olas, le transforman hasta que llega a desaparecer por completo. Ya no está. No pasa nada, no incluimos el factor vida, pero sí incluimos el factor transformación hasta desaparición. Bueno, a mí me parece una manera... Se puede volver a nacer, ¿no? O sea que... ¿no? Sí. Ahí estaríamos ya metiéndonos en... No sé si ahí nos hemos dejado alguno de los filtros por ahí, pero bueno, oye, desde luego, de ahí puede... No, pero o sea, en el fondo lo que sí pasa es que de la vida luego nace otra cosa. Yo estaba pensando ahora, si pensaba en juegos, no tengo ni idea, en cosas que se mueven y dejan de moverse. El recorrido de una canica en un laberinto, ¿no? Dices, va cambiando. Lo que pasa es que, por ejemplo, de estos dos me gusta más que hay cambio. Hay un cambio progresivo, es decir, la burbuja, la bola, la bomba. Estoy fatal, es el catarro, lo prometo. O el castillo van evolucionando por distintas etapas que quizás es más bonito, ¿no? O a lo mejor una bola de nieve que baja por un monte y va creciendo hasta que luego entra en decadencia y desaparece, pues bueno, es otra manera. Bueno, básicamente esto no dejaba de ser un divertimento para ver que el modelo, o sea, si os fijáis todos los ejemplos que hemos puesto de la muerte, que no se me ocurre nada más dramático ni más difícil que explicarle a un niño, no tenían ningún drama. O sea, me voy a la pompa de jabón, me voy a la planta, me voy al castillo de arena, y me parece, o a la bola de nieve, y me parece que todos ellos son, en el sentimiento dramático de la vida, que es muy nuestro, aquí se lo estás quitando y ya habrá drama detrás de eso, porque lo habrá. Pero partir de esa base, parece mucho más bonito enfrentarse a la vida teniendo una visión de la muerte así de sencilla, ¿no? Y así de, bueno, pues esto es una cosa que ocurre, sucede, pum. Luego tú vas a sentir muchas cosas, es inevitable, que todo lo demás va a llegar. Pero cuando lo hemos descargado de un montón de cosas, parece más fácil morirse.
Bueno, ¿qué falta? Puedes hablar de la vida o la muerte, pero tienes que hablar cuál es el sentido de la vida. Y aquí estamos haciendo comparaciones con cosas que no tienen vida, con una burbuja, con un castillo. Yo creo que sería mucho mejor explicarlo con un árbol que nace, ¿no? Que tú le plantas, que crece, que tiene sus frutos y que cuando cae la semilla se genera otra vez vida. Yo creo que eso es mucho más bonito y es lo que uno tiene que sentir la vida, intentando pensar en un objetivo que voy a hacer yo con mi vida, porque el día de mañana, sí, no sabes cuándo vas a morir, efectivamente, pero que tú pienses que tu vida ha tenido un sentido. Y yo creo que hay que ser consciente de ello, que no hay que dejar pasar la vida como una burbuja y bueno, cuando desaparezca, ¿no? Vale, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y con que es mucho más bonito. O sea, todo lo que estás diciendo lo suscribo todo. Pero ahí lo que no estás... Digamos que tú estás explicando la importancia de la vida y son los filtros los que pretendían es descarguemos de eso porque lo que vamos a explicar además no es la vida, es la muerte. Y solo la muerte. Entonces quizá, o sea, mi tendencia con el método, insisto que compartiendo todo lo que has dicho, si aplico el método al 100%, en el fondo diría sí, pero eso es otra explicación. Ahí estás explicando el sentido, tú lo has dicho, el sentido de la vida. Es otra cosa. Aquí si hablamos de la muerte y además queremos, suponiendo que queramos, porque esto es un método, y, oye, aquí uno puede salir diciendo menudas chorradas ha dicho este tío, pero a lo mejor, pero suponiendo que lo que queramos es aplicar este método, al final de lo que se trata es de algo súper esencial para que el que lo está recibiendo construya él. Tú ahí estabas ya aportando un montón de conocimiento y de información y de experiencias tuyas, y lo que de alguna manera aquí pretendemos es que todo eso lo aporte él con su vida, lo vaya recogiendo y lo vaya creando. En resumen. Pero a mí, fíjate, a mí sí me han gustado y desde luego lo que tú estás planteando es muy importante y porque de pronto te viene el dolor de pensar en la muerte y dices, oye, espera, que la muerte lo más importante que tiene es que hay una vida detrás, que es básicamente lo que estás diciendo. Eso es lo más importante, pero no es lo que explica la muerte, creo, O sea, al menos así lo estoy entendiendo yo. Y a mí sí me han gustado mucho y además me han parecido muy rápidos y muy espontáneos que de pronto un niño entienda con muy poco sufrimiento, porque si entramos en esa segunda parte, de pronto entra el sufrimiento, y es lo que de momento no queremos, porque luego vendrá. Y luego seguro que si le estamos explicando la muerte del abuelo al niño, no va a bastar con que le contemos que una pompa de jabón ha crecido y ha explotado. No, pero es una manera de que construyas sobre una base muy limpia, muy sencilla, muy que de pronto además es que le va a venir el olor del jabón para entender cosas y entonces que va a asociar con muchas cosas. Vale, pero yo te hago una... Muchas cosas, seguro, en muchos momentos. En muchos momentos. Sí, pero aquí me vuelvo un poco a los foros y digo, sí, pero yo ahora lo que le estoy contando al niño, para ser sincero, es que ni siquiera le estaba contando lo que le ha pasado al abuelo. Yo lo que le estoy explicando al niño es lo que es la muerte. Lo más difícil de entender, que por eso ha salido tantas veces, es yo quiero que el niño entienda el concepto de la muerte y sobre él construya su vida. Sobre él construya su vida no es algo tan grande, sino que tenga un punto de partida sencillo y limpio para entender, vale, o sea, esto tiene una evolución durante un periodo de tiempo y de pronto se acaba, sin sobrecargas. Luego otra cosa serán las emociones que yo sienta hacia el abuelo, sobre el abuelo ya no está, el abuelo murió como la burbuja, pero hay recuerdos, o sea, hay muchas más cosas de que hablar del abuelo que explicar el concepto de la muerte. Solo estábamos explicando el concepto de la muerte, quizá yo la he liado al hablar del abuelo, pero me he metido en un charco que no quería. Pero bueno, que muchas gracias. Y que básicamente era intentar transmitir estas dos ideas. Y que millones de gracias por haber venido. Y ahora sí que voy a beber agua porque...
Bueno, pues tenéis lápices para repartir a los que